José Luis Rodríguez Zapatero, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a la cadena SER, Hoy por Hoy, con el libro El dilema, 600 días de vértigo. ¿Es una necesidad este libro, un desahogo, una necesidad de explicarse, de justificarse? Ante todo es un intento de explicación, si se me apura, de profundizar en esa tarea que los responsables políticos en democracia tenemos siempre, que es dar cuentas, a través de un libro que permite un desarrollo, permite un relato, una reflexión, y por supuesto también hay una cierta necesidad porque todo el mundo es consciente de lo difícil que ha sido, lo dura, lo grave que es esta crisis económica. Ahí las dos cosas, y luego también pues el valor que pueda tener para el análisis de los hechos, de cómo se ha sucedido, sobre todo en la zona euro, en los G20, cómo en gran medida los responsables políticos, los gobiernos, hemos vivido una crisis tan inédita como grave que todavía padecemos. Le decía al presidente, porque el tratamiento se le puede seguir aplicando, que lo veía muy relajado, que alejarse del poder relaja las facciones, pero que la portada del libro me recordaba un poco a ese cuadro de la familia real danesa, un poco tétrica. Quien quiera ver cómo está el presidente ahora mismo puede hacerlo a través de cadenaser.com, porque esta entrevista la tienen ahí en streaming. Presidente, ¿qué tal lleva ser considerado el culpable de todos los males que afligen a España? Bueno, siempre asumido con respeto democrático las críticas. Es verdad que estos días se me pregunta sobre la responsabilidad. Ahí traslado en mi libro qué es lo que entiendo puede ser considerado, y considero desde mi perspectiva como errores, como autocrítica. También lo que fue mi objetivo fundamental cuando vino esta crisis inédita y gravísima, que fue, en primer lugar, mantener al máximo la cohesión social. Creo que hay unas páginas, y lo he explicado muchas veces, pero ahí está en el libro mucho más desarrollado, cómo mantuve, después de haber ampliado todas las políticas del estado del bienestar, mejorado y ampliado, la educación, la sanidad, la dependencia, que la puso en marcha mi gobierno, el incremento, casi de duplicar la inversión en becas, lo mantuve durante la crisis, aumenté la protección por desempleo, que era sin duda alguna el gran problema social, y cómo intenté, porque era la opción que podía, que España no tuviera que pedir un rescate. Es verdad que no vencí la crisis, como digo en el libro. Es verdad que el dato del paro ha sido desgarrador y sus consecuencias sociales, pero claro, siempre se hace esa reflexión, decir, bueno, cómo hizo la gestión, hay que ponerlo en comparación con qué crisis hemos tenido y tenemos. Iremos al detalle de lo que pasó, de las decisiones que tomó. Yo le preguntaba cómo lleva personalmente eso de Zapatero tiene la culpa de todo, era la pregunta que le hacía, y cómo lleva que otros se sacudan la responsabilidad, como Pedro Solbes, su ministro de Economía. Bueno, solo, en fin, lo he dicho muchas veces, lo he reiterado públicamente y lo reitero hoy. El responsable de un gobierno es el presidente del gobierno. Esa es mi concepción de la democracia, y además es así parlamentariamente. Pero además mi concepción de la lealtad, del espíritu de equipo, del respeto al trabajo en un gobierno, me lleva a decir que ni he polemizado y menos criticado a nadie que ha colaborado conmigo, a nadie que ha estado en mis equipos, porque les tengo agradecimiento de esa tarea. No lo he hecho, no lo hago, no lo haré. Es mi forma de ser, de estar en la vida pública. ¿Pero por qué lo mantuvo? ¿Por qué lo mantuvo si tenían discrepancias sobre la economía? ¿Por qué le propuso, le rogó que emprendiera, según cuenta él, una segunda legislatura si tenían visiones tan diferentes sobre cómo afrontar la crisis? Lo he dicho también, lo digo hoy. Yo creo que teníamos matices como en muchos gobiernos hay matices, como es natural. Los matices entre un ministro de Economía y la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros son evidentes. Los ministros quieren invertir, los ministros quieren hacer cosas, y el ministro de Hacienda, sobre todo, Hacienda y Economía en este caso, porque reunía las dos carteras, pues está siempre frenando, ¿no? Yo nunca tuve la sensación de tener discrepancias de fondo. ¿Levantó el documento aquel? Ya lo he dicho en muchas ocasiones, que su memoria en este caso no coincide con la mía, porque realmente no tengo ninguna constancia de eso, pero le diré, no quiero polemizar. Yo quiero que polemice, pero quienes le votaron a usted probablemente
puedan tener una sensación inquietante de no saber si tiene que quedarse con la versión de Solbes o con la versión de usted. Y la de usted no la conocemos. Pues mire, la realidad es que se deben de quedar con dos cosas. Tanto el señor Solbes como todos aquellos votantes y la opinión pública, ¿no? La responsabilidad de la gestión económica, como no puede ser de otra manera, es mía. Y también se deben de quedar con otra idea. No voy a hacer ningún juicio de intenciones ni a polemizar con nadie que formó parte de mi equipo, porque les tengo agradecimiento, respeto y consideración. Es mi forma de entender la tarea pública y también, si me permite, mi forma de entender la vida. Así, en fin, así me he educado. No voy a insistir porque yo no quiero polemizar, pero sí quiero entender si aquel 12 de mayo al que dedica el comienzo del libro y cuenta pormenorizadamente, aquel día cuando anuncia lo que entonces eran los mayores recortes de la democracia, luego vendrían otros mucho mayores después, aquel discurso que le torció el brazo a su carrera, a su partido, a su propio discurso personal, no tenía de verdad otra alternativa. No vio otra salida al presidente del gobierno, no pensó, dice en el libro, ni se le pasó por la cabeza dimitir y convocar elecciones porque nos habrían intervenido. ¿Está seguro de eso? Habría habido una alta probabilidad y un alto riesgo, sobre todo además cuando uno tiene que ver las consecuencias. Es decir, que esas medidas de reducción del déficit público, que es lo que consiste mayo ante la situación de Grecia, y para lograr que los países del norte, digamos, y especialmente Alemania, ponga los recursos para ayudar a Grecia y para el fondo global de ayuda ante posibles riesgos de otros países que se consumaría luego, Irlanda, Portugal. Tenía que haber un compromiso de todos, y el compromiso es que algunos países, los que teníamos un déficit más alto, teníamos que adelantar la reducción del déficit. Ya habíamos hecho reducciones del déficit y sobre todo en gasto corriente, pero teníamos un déficit muy alto, teníamos ya un plan de reducción. Bien, el compromiso con el conjunto de la zona euro y también el compromiso de defensa de la estabilidad en los mercados y del riesgo financiero para España era ese. Y al reducir 1,5% del PIB, que fue la cantidad hasta la que estuve dispuesto aquella noche, todo esto se resolvió en horas. Y decidí sí, el libro lo cuenta de manera muy prolija la semana inmediatamente anterior y esas horas del domingo por la noche. Entendí que esa era la decisión que tenía que tomar, sabiendo que era una decisión muy difícil para mí y sobre todo para mi partido, en términos políticos. Difícil lo era para quienes, como los empleados públicos, pues iban a ver reducida su nómina, o los otros colectivos que se han producido afectados. Pero debo de insistir, no sé si la perspectiva es suficiente con el tiempo, después de todo lo que hemos vivido, ¿no? Pero debo de insistir en que procuré, y creo que conseguí, mantener la esencia de los pilares del estado del bienestar y de las políticas sociales durante todo el tiempo, aún con esta crisis tan fuerte, la más fuerte desde hace 100 años. Y cuando digo mantener, digo incluyendo aquello que en los 4 años anteriores, y en fin, casi nadie me discute, había supuesto un avance importantísimo. Debo solo por poner el ejemplo de las becas, ¿no?, de duplicar el gasto en becas, como hicimos en mi etapa de gobierno, aumentar 400.000 becarios en España. Eso lo mantuve porque me parecía esencial y fue una pelea muy dura, muy dura. Desde luego siempre dije que los más sacrificados habían sido los empleados públicos, por supuesto los pensionistas, a los que, salvo las mínimas, que las habíamos incrementado en su ganancia de poder adquisitivo un 26%, fue el gobierno de la democracia que más lo ha hecho, y eso lo mantuve. Y cuando tomé la decisión de las pensiones, permítame que profundice en esto un segundo. De congelar las pensiones. De congelar las pensiones, salvo las mínimas. Sabía que tenía un fondo de reserva de 70.000 millones de euros en la seguridad social. Cuando llegamos al gobierno, se ha hablado tanto de que si habíamos gastado mucho, en fin, se ha hecho esa lectura, pero debo recordar que estaba el fondo de reserva en 16.000 millones y cuando salimos del gobierno lo dejamos en 70.000, ahorrando. Y ese ahorro ha permitido
que este año último, porque el gobierno ha tirado del fondo de pensiones, se haya pagado pensiones, las pensiones de la paga extraordinaria, etcétera, etcétera. Y dije, congelo y preservo tener el fondo de reserva para lo que pueda venir en el futuro, sabiendo que era un coste. Es decir, ¿tuve que cambiar mi compromiso? Sí, porque había dicho que en la crisis no haría recortes, que intentaría defender hasta el final y que no tomaría esas medidas. Las tuve que tomar. Creo, sinceramente, que evitamos un riesgo de intervención. Lo creo sinceramente. Lo tuve que decidir en 4 o 5 horas, pero la perspectiva del tiempo después... Solamente quiero decir una cosa, ¿no? Cuando Grecia se interviene, empezamos a oír Grecia-España. Yo lo cuento en el libro, ¿no? Que era ya la comparación, era ya muy angustiosa para mí. Grecia-España, bueno, pues se intervino Grecia, se intervino Irlanda, se intervino Portugal, y España, que en principio parecía, ¿no?, en esa posición, fuimos aguantando. Y creo que esto se produjo en gran medida por el 12 de mayo y por alguna otra situación posterior. Me va a dejar que profundicemos un momento en ese momento, en el 12 de mayo, porque al margen de las medidas concretas, presidente, el problema es que aquella decisión que usted tomó y que contó en la tribuna tenía, y usted lo sabe, un grave déficit democrático. Nos obligaba a los españoles a iniciar una senda que no habíamos votado, que decidían otros por encima de nuestra voluntad democrática, otros que ni siquiera era usted. La reflexión es, ¿no fue la suma de muchas cesiones de ese tipo? Salvemos a los españoles sin contar con los españoles, salvemos a los griegos sin contar con los griegos, salvemos a los portugueses sin contar con ellos. ¿No ha sido esa suma de cesiones lo que le ha dado el mando definitivo a los mercados frente a la política que representan ustedes? ¿Quién contó con nosotros para esto? Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de una cosa. Cuando un país como el nuestro, ante una situación de crisis, y como la mayoría de los países, porque esa fue la política que se decide, toma medidas de impulso fiscal, toma medidas de más gasto público, y ese gasto que hace lo tiene que cubrir en una parte pidiendo dinero a los mercados, no solo con los impuestos de los ciudadanos, está asumiendo... Quien tiene deudas pierde la libertad, ya sabemos. Un compromiso, ¿no? Es que esto es muy importante. Claro, porque cuando yo lo explico así a algunos amigos, cuando en fin, me hacen casi las mismas preguntas que tú hoy, en fin, las tuyas, en fin, como se ve que eres una muy buena periodista, pues muy atinadas. Pero dicen, no, es que hay que ponerse por un minuto para comprender esto en 2 situaciones. Una, la primera, eres presidente del gobierno, tienes que financiarte, es decir, pedir dinero a los mercados prestados, en un año, imaginemos, 60.000 millones, porque si no, no puedes pagar las pensiones y los salarios públicos y la educación y la sanidad, porque te falta dinero. Y en un momento dado los mercados, justa o injustamente, llevados por una histeria, que funciona a veces, o llevados por razones objetivas, dicen, no, ya no, a este señor, a este gobierno, ya no le vamos a financiar. Ese riesgo, que era el riesgo en el que cayó Grecia, Irlanda y Portugal, llegar ahí hubiera sido extraordinariamente negativo. Hubiera sido un daño enorme, aparte de que las medidas de recortes hubiéramos visto bajadas de pensiones del 20%, bajadas de salarios del 20%. Pero déjeme preguntarle, porque en el 2008, usted lo cuenta también en el libro muy bien, los gobiernos con Sarkozy a la cabeza dicen, hay que refundar el capitalismo. 5 años después, la refundación ha consistido en perder salario, derechos, servicios públicos, protección social. Eso sí, nos han salvado a todos, pero no sabemos muy bien de qué, presidente, porque nuestros indicadores hoy son mucho peores que cuando usted tomó esa decisión, mucho peores. ¿De qué nos salvaron? Si tenemos más paro, si hemos encadenado 9 trimestres de recesión, si hemos perdido derechos, si hemos tenido que tocar la sanidad, la educación, ¿de qué nos han salvado? Bien, dentro de lo que es la zona euro, creo que hay una posible comparación de cómo ha afectado a unos países y a otros, y aunque a España le ha afectado sobre todo por el desempleo, ahora en la última fase
por recortes en el estado del bienestar, que en mi opinión son recuperables, y tenemos que tener esa perspectiva, pero mantenemos el euro. Es que, en fin, yo comprendo que son conceptos a veces difíciles de trasladar por la trascendencia que hemos vivido y que cuesta digerirlo. Es que el euro, la moneda común, que fue uno de los grandes proyectos europeos, estuvo a punto de romperse, con unas consecuencias imprevisibles, porque si el euro se hubiera roto y los países tuvieran que haber vuelto a la moneda anterior, en fin, podíamos vivir de verdad una catástrofe de magnitud incalculable. Dese cuenta lo que puede ser que volver a una moneda, pues a la griega la suya, y teniendo todas las deudas como tienen, toda su deuda en euros, en fin, tremendo. Pero la reflexión de fondo, claro, detrás de esta crisis, intento explicarlo en el libro, hay un problema muy, muy serio, y es que Occidente está perdiendo terreno de una manera, lleva en los últimos 20 años perdiendo terreno en lo que es la distribución de la riqueza mundial de una manera progresiva, sistemática y muy preocupante. ¿Por qué? Porque los emergentes, que además son miles de millones de ciudadanos, sus economías se han puesto en pie, compiten en los mercados, ganan mercados, además compiten con costos menores y tienen tecnología, que antes eso estaba en manos casi de Occidente, tienen el boom demográfico, es decir, tienen una población joven, y Occidente en los últimos 20-25 años se ha endeudado por 4 para mantener su capacidad económica y su estado del bienestar. Pero déjennos este es el problema de fondo. Déjennos votar cómo salimos de esto. Sí, Probablemente claro, pero las sociedades, no se vota. Las sociedades europeas tienen derecho a decir, miren No, ustedes, claro. porque la reflexión Sí. que usted nos hace es impecable. Esta es la realidad, no sirve ocultarla. Se acabó una manera de entender el estado de bienestar. ¿Cómo salimos de aquí? No. Refuto salimos de aquí? esa tesis, es decir, creo que Europa es, si hay alguna seña de identidad, Europa es el estado del bienestar. Ahora, como hemos vivido una crisis sin precedentes, de gravedad sin precedentes, claro, parece que esto ya no tiene solución. No, en mi opinión no. Creo que cuando veamos la recuperación económica, y que la cual depende en gran medida de las decisiones europeas, yo tengo ahora un cierto aliento con el gobierno de coalición alemán, y ¿Cree que sí? espero, ¿Cree que hombre, sí? todo apunta a que va a estimular la demanda alemana y el gasto público en Alemania, y los salarios van a mejorar, y eso es muy importante para la zona euro, porque se ha dicho que hay un desequilibrio absoluto, como es cierto, entre países como Alemania, que tiene un superávit por cuenta corriente del 7%, y los países que estamos con una necesidad enorme de inversión y de poder tener recuperación. Si eso se añadiera, lo que en mi opinión es lo más decisivo de toda la crisis ha sido, que es la actitud del Banco Central Europeo en comparación con, por ejemplo, Estados Unidos, Reserva Federal. Por cierto, pues, cuenta en el libro, déjeme volver al libro, cuenta en el libro que Trichet les amenazaba, en fin, no amenazaba, pero dejaba caer en la mesa cada vez que reunía a los jefes de gobierno europeos, hay por ahí 3 billones de dólares deseando atacar al euro. Hombre, el miedo es un motor más poderoso que la euforia, lo dijo Alan Greenspan al comienzo de la crisis. Efectivamente, que el miedo nos atenace a nosotros, pero que atenace a quienes estaban al mando como ustedes, nos deja mucha incertidumbre, señor Zapatero, porque conseguía atenazarlos, ¿no?, con esa amenaza. Es que uno de los riesgos notables y estudiado de la globalización económica, comercial, de los medios de comunicación, que incluye la libertad de movimiento de capitales, que es quizá la clave, es que la imprevisibilidad es mayor. ¿Por qué? Porque en un momento en el que, curiosamente, hay mucho ahorro en el mundo, es decir, mucho capital, sobre todo en los países emergentes, porque han producido mucho, han vendido mucho y pagan poco a sus ciudadanos en los salarios, y tienen grandes ahorros. Ese ahorro circula libremente, y circula en muchas ocasiones espasmódicamente, igual que en su momento invadieron a España de liquidez, dándonos créditos a unos intereses muy razonables, pues se desplazan en un momento en el que dicen, España o cualquier país de la zona euro tiene riesgos. Entonces se desplazan y hacen un daño a una economía enorme.
Ahora estamos ahí viendo, ya hemos visto algún síntoma en algún país emergente, en la misma dirección. Síntoma leve todavía, pero lo hemos visto en Brasil, lo hemos visto en India, como han tenido que depreciar sus monedas. Es decir, esto es el desequilibrio entre emergentes y occidentales en estos momentos es la clave. Somos todos muy mayores y muy realistas, presidente, pero cabalgar ese potro del que usted habla no sería la prioridad de la política en el mundo. Es decir, establecer estructuras de poder que puedan controlar esos movimientos incontrolados que pueden hundir a un país. Lo que pasa es que en mi experiencia, que en fin, creo que eso ha sido el G20, o sea, el único embrión que tenemos que tuvo una respuesta al inicio de la crisis muy positiva porque coordinó a todas las economías, a los bancos centrales, el único embrión de una gobernanza, al menos en lo económico, debería incluir también lo medioambiental y ojalá los derechos humanos o la lucha contra la pobreza, como bienes públicos globales y mundiales, es el G20. Pero si nos damos cuenta y hacemos un análisis realista en el mejor sentido de la palabra, claro, eso va a tardar tiempo, porque está en juego los intereses de regiones y de países. Un segundo y lo explico, lo paradójico de la situación, ¿no? Yo he vivido, por hablar de la gobernanza global en el cambio climático, que es un tema importantísimo y además también importante para la economía. Es decir, la tensión entre emergentes y desarrollados. Es Europa quien ha querido ir más allá en el control, en la lucha contra el cambio climático y reducir emisiones. Y resulta que los emergentes, ¿qué nos decían en las mesas del diálogo? Y claro, en fin, pues hay que escucharles y en parte entenderles. Es decir, oiga, cuidado, cuando nosotros lleguemos a su grado de desarrollo y de industrialización, que tenemos un tiempo perdido, en ese momento pondremos las reglas del juego para todos. Es decir, tenemos que ser conscientes de que la globalización ha dado una gran oportunidad, porque cientos de millones de personas están saliendo de la pobreza. Muchos países, no solo China, que lleva un crecimiento del 10% de media en los últimos años, está sacando millones de personas en la pobreza, pero está produciendo un efecto indirecto muy, muy negativo en Occidente, en los países más consolidados, más ricos, en las clases medias. El debate es quién va a establecer las reglas del juego, ¿no? ¿Quién va a establecer las nuevas reglas? Solamente podemos avanzar desde el G20, pero llevará tiempo. Como ha llevado tiempo, pues muchas de las construcciones políticas que conocemos, desde luego empezando por la Unión Europea, que es un proceso permanente. A la que critica mucho su funcionamiento, no la Unión Europea. El funcionamiento durante los años de la crisis, el papel de Merkel. Cuenta en el libro, lo ha explicado varias veces, que en 3 ocasiones le ofrecieron ayuda financiera, en fin, lo que puede denominarse un rescate, que usted lo rechazó porque creía que tenía las consecuencias que ya me ha contado. Y por cierto, usted que puede colgarse alguna medalla en rigor democrático, ¿no? De respeto a las reglas del juego, como por ejemplo respeto a la independencia de los medios de comunicación públicos. ¿Usted no cree que es muy feo que una carta del Banco Central Europeo al Gobierno de España, al presidente del Gobierno de España, no a Rodríguez Zapatero, que le reclamó la oposición insistentemente y no se la dio, se la dé a un editor privado que le publica sus memorias personales? Está muy enfadada toda la posición política que tuvo usted. Pues mire, debo de explicarlo con claridad. Uno, en su momento no podía hacerlas públicas porque era un riesgo, dado alguna parte del contenido, para la propia estabilidad. Ahora he decidido por una razón, porque los italianos la publicaron, ¿eh? Porque se dijo, bueno, era mi criterio era de que era más responsable no hacerlo. Y como se ha dicho tantas veces que se había impuesto la reforma de la Constitución por el BCE, pues, y como tenía que explicarlo a fondo, pues he decidido que fueran públicas. Es curioso porque, en fin, hay muchos medios que me las han pedido muchas veces y así todo el mundo las ha podido conocer para explicar, y si se lee el contenido de las mismas se da cuenta de una cosa, que es un intercambio de intenciones, y que en la carta que yo contesto a Trichet lo que digo es lo que estamos haciendo, básicamente, que ya había anunciado, porque claro, se ha dicho que nos impusieron muchas cosas, no es verdad, es un compromiso de intenciones entre el Banco Central, de peticiones, que en algunos casos asumí y otras no, pero en fin, lamento que se haya podido interpretar así, yo creo que no, ni era por supuesto mi intención, conociendo en ese sentido que siempre he sido extraordinariamente exquisito con el Parlamento, ¿no?
Hay un detalle que puede parecer anecdótico. Usted admitió, esta semana lo admite en el libro, que se equivocó en la primavera del 2008 con aquel empecinamiento en no llamar crisis a lo que todos llamábamos crisis ya, y en la calle era una crisis, aunque técnicamente fuera una desaceleración. Eso está explicado, pero yo tengo una curiosidad personal. ¿Cuándo se produce, cuando uno está en el poder, esa desconexión con la vida real? Porque todos veíamos que era un error y todos lo decíamos, y usted seguía hablando de desaceleración. Quien está ahí arriba acaba tan desconectado que no lo ve, y quienes lo rodean o no le dicen la verdad o acaban con el mismo síndrome. Porque todos veíamos la crisis, bien, menos ustedes. Sí, la interpretación es libre de lo que yo normalmente he pensado siempre, y así me he sentido, que estaba bastante consciente de cuáles eran las necesidades de los ciudadanos. Mire, el juicio retrospectivo es muy difícil, situarse en aquellos momentos. Yo lo intento explicar. Y ahí es verdad, una impronta de mi forma de ser, y además de mi forma de ser, entendiendo que es mejor esa opción de ser optimista y de intentar transmitir confianza. Bueno, cuando sucede, como ha sucedido ahora, que se produce una crisis de esa gravedad, y lo que uno retiene en la memoria es lo que le costó al presidente del gobierno hablar de eso, pues es normal que corres un riesgo muy fuerte, y en este caso que da lugar a mucha incomprensión, pero nadie se lo decía entonces, nadie se lo decía. No, lo digo, presidente, es un error. Sí, lo digo en el libro, sí, que tuve un error, y que además fue por dejarme llevar por lo que son los conceptos estrictamente económicos. Digamos que la crisis es cuando hay 2 trimestres en los que no se crece, o crecimiento negativo, que algunos critican lo de crecimiento negativo. Sí. Eso es recesión, eso es crisis. Pero bueno, es decir, lo he dicho, fue un error. Y no tengo ningún inconveniente en recordarlo. Explico además las razones que me llevaron al error, y ojalá, yo sé que hay mucha gente que nunca comete errores, eso es verdad, ¿no? Pero yo los he cometido y lo digo en el libro. Y bueno, y uno de ellos... ¿Cuál es el error más grave del que se arrepiente en la gestión de la crisis? En la gestión... Bueno, pues fíjese, es que es algo un inmaterial que es la gestión, porque cuando estás en el gobierno las palabras también gestionan las cosas, ¿no? Pero sin duda alguna lo que más me condicionó fue lo que acabamos de hablar. Es curioso. ¿Por qué? Porque eso, unido a mi reconocido carácter optimista, que la gente entendía y sabía, y cuando no reconocí o no utilicé la palabra crisis durante esos meses, son 2 meses, hasta julio, pero bueno, son 2 meses que, en fin, pesan sobre mí ya para siempre de una manera... Porque la vida de los ciudadanos se iba deteriorando, presidente. Sí, pero fíjese qué curioso, ¿no? Fíjese qué curioso. ¿Qué hablamos cuando os recordamos aquella crisis, aquel momento de la crisis? ¿En qué estábamos? Estábamos en que había una subida de la inflación muy fuerte durante todo el 2008, sobre todo la primera parte, hasta julio, y del Euríbor. Y por tanto, que los ciudadanos estaban empezando a pasarlo mal, una parte, porque las hipotecas estaban subiendo, el pago de las hipotecas. Fíjese que en julio, el mes en el que, en fin, yo ya pronuncio la palabra crisis, el Banco Central Europeo sube los tipos de interés. Por tanto, quiere decir que no creía que iba a haber una crisis como la que empezó 3 meses después, porque todos los bancos centrales, cuando hay una crisis, lo que hacen es bajar tipos de interés. Subió los tipos de interés. Y el debate en aquel entonces era, que fue la medida que también se ha criticado mucho, por cierto, ¿no? Tomamos de los 400 euros. ¿Destinado a qué? A ayudar ante lo que era la presión de la subida de las hipotecas, 400 euros, a las familias. Bueno, estábamos en otro contexto, y cuando se produce octubre, es decir, la caída de Lehman Brothers, y el sistema financiero mundial colapsa de manera imprevista, radicalmente imprevista, claro, dice, hombre, estamos discutiendo si es más crisis o menos crisis, y viene el tsunami mayor desde hace 70 años, pues claro, el presidente del gobierno, evidentemente, no está a la altura. La pregunta central, presidente, se la hice en Moncloa hace 2 o 3 años, 3, ya no me acuerdo, y se la repito ahora, es si ese debate semántico, si ese negar la realidad, negar el nombre que tiene la realidad, retrasó en absoluto, la adopción además, de medidas. Esto en es, absoluto, usted sabe, si acabo de decir... el núcleo sí, de la acusación que le hace. Retrasó la adopción de medidas. Creo que el gobierno adoptó medidas tan rápido, y en algunos casos
se anticipó a unos otros gobiernos europeos. No solo he hablado de la medida de los primeros con los 400 euros, sino que cuando Lehman Brothers cae, nosotros somos de los primeros que ponemos todas las medidas de respaldo al sector financiero, de los primeros que facilitamos más liquidez con el ICO, de los primeros que garantizamos los depósitos hasta 100.000 euros. O sea, recuerdo además que, en fin, salidas permanentes del presidente del gobierno tomando las medidas, insisto, o en paralelo o al mismo tiempo o antes que algunos gobiernos europeos. Pero bueno, es igual, porque la percepción de las cosas es la que es. Y entonces eso quedó ahí, y sí, o sea, se imaginan las veces que me he arrepentido, pero insisto, por supuesto, nunca pensé que el presidente del gobierno, siempre pensé que puede cometer errores. Quizá la diferencia es que yo los reconozco abiertamente y están ahí, Luego he hecho todo lo que he sido capaz. Sé que, hombre, el otro día lo dije, 2 años después de mi salida del gobierno, es decir, antes lo comentaba, toda la culpa era de Zapatero. Sí, hombre, pues parecía que si 2 años después cambió el equipo que había jugando el combate contra la crisis, pues las cosas están como están. A lo mejor algunos de los que hicieron afirmaciones tan contundentes, críticas sobre nuestra gestión, empiezan a pensar, pues no era tan fácil. Estamos terminando esta entrevista, nos queda un par de preguntas que hacerle, pero quiero ponerle algo. Hemos mandado a Severino Donate al Museo de los Jarrones Chinos, al Museo Mundial, donde guardan a los expresidentes del gobierno, y esto es lo que ha encontrado. Es aquí, en esta nave. Pasen con cuidado, está un poco oscuro. Con los recortes hemos tenido que reducir algunos gastos, pero ya se les irá acostumbrando a la vista. Vaya, no se preocupen. Los expresidentes siempre están en medio. A ver, ¿quién es? Ah, Berlusconi. No toquen nada, déjenlo ahí, ya lo pegaremos después. Por aquí. Como pueden ver, en esta nave vamos almacenando a las y los expresidentes de gobierno de todo el mundo. Las máquinas no paran. Hay que moverlos de aquí para allá, casi todas las semanas tenemos alguno nuevo. Presten atención al proceso. Las máquinas los depositan encima de una peana. Un equipo de especialistas arregla las abolladuras y los arañazos. Luego se les friega, con lejía, amoníaco, mucho detergente y restregando bien para quitarles toda la suciedad que cogen con el uso del cargo. Se les engrasa bien, para que no chirríen. Y finalmente se les abrillanta a mano. Fíjense qué bien quedan. La siguiente fase consiste en un programa de actividades para expresidentes que en general funciona bastante bien, aunque algunos se resistan y vuelven a las andadas. Pero bueno, primero les concertamos conferencias por medio mundo. Los nombramos doctores honoris causa de algunas universidades. Les metemos como asesores en los consejos de algún banco, alguna eléctrica, una telefónica o lo que sea. Les damos un montón de condecoraciones y premios. Quizá les hacemos presidir una fundación. Les damos una silla en algún órgano consultivo. Y les publicamos sus memorias. ¿Qué? ¿Qué les parece? Ahora les voy a dejar, pero si lo desean, pueden darse una vuelta por el almacén y mirar un poco. Podrán ver a los Bush, a Tony Blair, a Sarkozy, Prodi... Sí, claro, también a Zapatero, Aznar, Felipe... Por allí guardamos a los expresidentes asiáticos, por ese otro lado a los africanos, América, Oceanía... La gente en general piensa que las y los expresidentes viven muy bien, y no viven mal. Algunas y algunos se lo tienen bien ganado, créanlo, pero a mí me dan un poco de pena. Quizás sea un sentimental, o quizá es que, en cierto modo, me siento identificado con ellas y con ellos. A fin de cuentas, todos acabaremos siendo ex algo. Nos arrinconarán, nos creeremos desaprovechados, se nos pondrá cara de ofendidos, olvidaremos o justificaremos nuestros errores y moriremos con la esperanza de que el tiempo sabrá hacernos justicia. Los humanos somos unos animales muy vanidosos, ¿no creen? En el Museo de los Jarrones Chinos ha estado Severino Donate con la ayuda de nuestro compañero Enrique Hernández. Por cierto, ¿a usted le afecta el mismo régimen de incompatibilidad que el resto del gobierno? ¿No? 2 años. Si es así, termina en un mes. ¿Tiene alguna, ¿tiene alguna tentación? Porque es el único expresidente que no está en ningún consejo de administración. Que sepamos, de alguna empresa. Usted pues está solo en el Consejo de Estado. No tengo ninguna tentación, pero decir que respeto a
vosotros expresidentes y sus opciones. Me parece que es justo. Lo único que oía el discurso, lo único que sobre a ese respecto quiero decir es, uno, para mí ha sido un grandísimo honor ser presidente de gobierno. Tener el respaldo de tus ciudadanos es lo más importante que en la vida pública se puede ser. Durante 2 ocasiones siempre estaré, así termino el libro, eternamente agradecido, y una vez que deje de ser presidente, mi concepción hace que intentaré ayudar lo que pueda a mi país. Creo que desde ese agradecimiento he intentado siempre trabajar por el interés general y especialmente por las políticas sociales que he realizado, y ahora, siempre que puedo ayudar a mi país, lo hago. De ahí que intente mantener silencio, equilibrio, no críticas, ayudar a mi país, quizá también porque mantengo ese tono vital optimista, ¿no? ¿Se siente reivindicado cuando escucha que está el Ministerio de Igualdad, de Sanidad e Igualdad, intentando a toda carrera que los contenidos de lucha contra la violencia machista que estaban en educación para la ciudadanía y que han eliminado la asignatura, y ahora se dan cuenta que no podemos prescindir de esa formación en nuestras escuelas? ¿Se siente reivindicado cuando esto ocurre? Y además debo decir que si me preguntara Rajoy, dice, oye, ¿qué es lo que menos te ha gustado de lo que hemos hecho en estos 2 años? Y pues le diría quitar educación para la ciudadanía, porque me parece que es fundamental para la convivencia, para la cultura de las libertades, para el respeto a los derechos, para la tolerancia y también para la formación que tiene que ver con el respeto a tu país, la educación para la ciudadanía. Y además creo que no molestaba a nadie transmitir esos valores. Incluso es bueno también para lo que es aprender a emprender y tener, en fin, pero bueno, se lo diría muy respetuosamente, porque creo que es muy importante que los responsables políticos intentemos mantener el respeto máximo entre nosotros. Es la manera en que podremos ganar confianza en el respeto de los ciudadanos. Terminamos. Se pregunta en el libro, aquella mañana durísima del 12 de mayo, se preguntaba qué quedará en la retina de los ciudadanos: la subida de las pensiones que anuncié cada año del 2004 al 2009 en Rodiezmo, o la congelación de las pensiones que anuncio hoy. ¿Tiene respuesta para esa pregunta ya? Pues imagino que algo de las 2 cosas quedará. Creo sinceramente. Confía en que la historia sea buena. Bueno, la historia, no sé quién es la historia para juzgar. Creo que los ciudadanos, la democracia es una acción que siempre se ejecuta hacia adelante. La democracia es en todo futuro, y ahora pues los ciudadanos tienen que intentar en su decisión política pues que ese futuro acertar en la decisión y sobre todo los partidos ofrecer más y mejor a los ciudadanos. Pero bueno, uno ha hecho la tarea que ha hecho. Si me preguntara pues con qué se quedaría de su tiempo en el gobierno, la satisfacción más íntima, bueno, pues que quizá no vamos a volver a ver en este país el asesinato terrorista, la violencia que durante 40 años constituyó el mayor dolor. Eso lo he vivido como presidente y pues es digamos lo más íntimo que me llevo, y además con un reconocimiento a toda la sociedad como ha sabido vencer al terrorismo desde la democracia y desde la palabra. Mi fe en la democracia se ha acrecentado, era ya grande, se ha acrecentado mucho sabiendo cómo ha sido la sociedad española en defensa de la libertad y la convivencia. Señor Rodríguez Zapatero, gracias, buenos días. Muchísimas gracias.